Vamos a Lucas 9. Vamos a ver los versículos 18 a 27. Dice así el 18. La semana, hermano, debes saber, la más celebrada en el mundo, la venida del Mesías, su triunfo en la cruz. Con ese plan infalible, toda la semana lo vamos a ver. Ese plan que era derrotar al enemigo, así que prohibido estar ciego. Amén. Que gozarse, hermano. Vamos a hablar, hermano, toda la semana de lo que es este encargo que le hicieron al Señor Jesucristo: predicar, anunciar el reino, la redención. Y vamos a ver algo, hermano, que es en esta tarde, que es triste, en una parte, las fallas de la iglesia contemporánea. Todo por tener membresía. Muchas congregaciones ya no predican la cruz como prioridad. Predican cosas a veces que no son relevantes. Lo más importante que nosotros predicamos es la redención, la obra redentora. Predicamos la resurrección. Son las doctrinas fundamentales, el plan de salvación. Y muchos están predicando otras cosas que tristemente, hermano, le voy a decir lo que funciona. Les hablan de prosperidad y se ponen los amenes, ¿verdad? Que dicen: ¿quién va a recibir este año su milagro? Amén. O alguien tiene una necesidad y requiere de una intervención de Dios y lo ponen muy fácil, muy barato, y vienen. Entonces, hermano, muchas congregaciones hacen gran invención a veces de congresos, de seminarios. Entonces hay congregaciones que ya se sienten las de multiniveles, o sea que ellos son otro nivel. Se sienten más de lo que somos. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos los siervos de Dios y vamos a pagar un precio bien alto. ¿La puerta es angosta o es ancha? ¿El camino es ancho o angosto? Dicen: ay, que la iglesia evangélica así es. Los inflan de tal manera, ya nadie es más que ellos. Se sienten en otro nivel espiritual, económico, de revelación, ¿verdad? Decían unos: nosotros somos la iglesia del poder. Fíjese, hermano, que cuando llega el apóstol Pablo a Corinto, se enfrenta con griegos, quiso entrarle por el lado del poder para impactar. Y al poco tiempo, él escribiendo rectifica que no es así, que es la cruz lo que debemos predicar. No es el poder, porque quien salva vidas, hermano, es la obra de la cruz. Y yo sé que hay otras cosas que se ven atractivas, ¿verdad? Como cuando colocan ahí el eslogan: ven por tu milagro. Solamente, y te lo ponen así bien fácil. Y sabe, hermano, nos enviaron a predicar la cruz. ¿Quién dice? Amén. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Es importante, hermano, siempre que nosotros prediquemos, hermano, que hagamos fiesta esta semana. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, dice, o de sabiduría. Estaban ahí los meros discípulos de los griegos. Dice el 2, y lo lee, por favor. Propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es, hermano, el mayor impacto. Hay que predicar, diga, el evangelio de la cruz. ¿Qué vamos a predicar? Lo demás podría ser importante, a lo mejor sí. ¿Hay en la iglesia eso? Sí. Pero lo más importante es que usted y yo prediquemos el evangelio de la cruz. Así fue, hermano, el mandato. Estamos en Lucas 9. Dicen los versículos 18 al 20, dice el 18. Dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? 19. Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos han resucitado. Y vino el examen. Y les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Y entonces respondió Pedro, ahora sí sacó 10. Dijo: el Cristo de Dios. Este pasaje, hermano, si nosotros lo vemos con toda honestidad, es uno de los más importantes en el ministerio del Señor Jesús, porque había que examinar a los discípulos. Les hizo esta pregunta a sus discípulos cuando ya había decidido ir a Jerusalén
y consumar el plan de redención. Así que vino el examen profesional. Ahí mismo en Lucas 9, dice el versículo 51. Ya lo tiene ahí. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, ¿qué dice, hermano? Su rostro, Porque ahí es donde iba a entregar su vida. Sabía muy bien el Señor Jesús lo que le esperaba ahí, y la respuesta que dieran a esa pregunta tenía una importancia trascendente, ya que, hermano, era como hacer un examen profesional. Después de estar 3 años con Él, pues vamos a decirlo así, día y noche, si los discípulos habían entendido la obra redentora estos 3 años, y entonces, hermano, Cristo les está preguntando si ellos ya sabían que Él iba a entregar su vida. Una cosa es que lo maten, y dice el Evangelio de Juan que Él entregó su vida. Señor Jesús, ¿qué hizo, hermano? Entregó su vida. A Él no lo mataron, a Él entregó su vida. Y quería saber el Señor, antes de tomar camino hacia Jerusalén, quería darse por enterado si ya habían descubierto su misión, y quería ver el Señor si de veras ya se habían dado cuenta quién era Él. Y depende de la respuesta correcta vendrían muchas cosas. Y entonces, hermano, para Él era importante que no hubiera una incomprensión vaga de toda la obra que Él estaba haciendo. Así que Él quería ver si estaba completa la revelación o si estaban entendiendo. Entonces, hermano, aparte, Señor Jesús estaba viendo otra cosa: si el llamado y lo que estaban haciendo ya había despertado, hermano, un fuego en su corazón, y ese fuego, hermano, era para que nunca se apagara. Entonces vinieron las preguntas. Amén. Estamos ahí en Lucas, estamos en el versículo 9, dice el 20 y el 21, dice: y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces, ¿quién responde ahí? Dice, hermano, Pedro. Y le dijo: tú eres el Cristo. ¿De qué? Usted sabe que el Cristo es el otro nombre del Mesías. Entonces, al encontrar el Señor la respuesta, dice el versículo 21, si lo leen, por favor. Ya lo saben, ¿y ahora qué? Se tenían que quedar como, hermano, callados. Entonces, imagínense el gozo del Señor Jesús en cuanto escucha decir de Pedro: tú eres el Mesías. Ya. El Evangelio de Juan dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo, hermano, que cuando el Señor Jesús oyó eso, se dio cuenta, hermano, que no había fracasado. Entonces ahora los 12 tenían que descubrir que no solamente Él era el Cristo o el Mesías, sino que, fíjese, hermano, hablando culturalmente, los judíos en aquel tiempo, creo que hasta hoy, todos los días ellos en sus mesas hacen una oración esperando al Mesías. Entonces, para ellos, para los discípulos, era todos los días escuchar que iba a venir el Mesías. Pero en aquel tiempo ellos entendían o creían que iba a ser del área política, como era de hijo de David, que se iban a levantar nuevamente los reinados, y que Israel iba a ser el que iba a gobernar todo el mundo, como ya lo había sido Egipto, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y pensaron que así iba a venir el Mesías de una forma política. Por eso el Señor, cuando entra a Jerusalén, cuando Él entró en un caballo o en un pollino. ¿Cómo entró? Un pollino. Si hubiera entrado en un caballo parecería hombre de guerra, pero entró en un pollino. Y es donde le dijeron Hosana al Hijo de David. Así que imagínense al Señor cuando Pedro le dice: tú eres el Mesías, que habrá venido al rostro del Señor Jesús. Y entonces, hermano, ahora tenían que pasar al otro nivel, y el Señor Jesús les tenía que enseñar cuál era la labor del Mesías, del ungido de Dios, y tenían que entender que a Él le tocaba entregar su vida, no que lo mataran, que Él le entregara en una cruz, y que ahora, hermano, la conquista no era de guerra, no era de armas, no era de imperio, sino la conquista era del corazón. No era someter naciones como lo había enseñado tal vez la religión. Así que
Cristo ahora les tiene que tirar las ideas que estaban en su cabeza. Y entonces, hermano, había muchas ideas tergiversadas, y ahora el Señor les dice: pero ¿qué creen que no va a ser así? A mí me va a pasar, y Él empieza a describir lo que le toca pasar. Entonces, en la segunda cuestión que el Señor Jesús está haciendo, Él lo que quiere es revelarles completamente el reino. Y a eso, hermano, el Señor Jesús, la última semana que marca la palabra, el Señor comienza a revelarles muchas cosas. Dicen los estudiosos que les revela o se vienen a cumplir como 70 profecías del Mesías, y ahora Cristo les tiene que decir: no va a ser como ustedes lo creen, no vayan a creer que el hijo de David, por eso le decían así, el hijo de David va a tomar y va a derrocar a Roma, sino que ahora la conquista era del corazón, y Roma es quien lo lleva a la cruz. Estamos ahí en el Evangelio de Lucas, vamos al capítulo 19. Cristo tomó una semana, hermano, aproximadamente, para hablarles de la labor del Mesías. Por la mañana vimos cómo el judío es invitado en primer grado a los judíos. Estamos viendo la obra de la cruz, y en la tarde vamos a ver a los gentiles. ¿Cuántos van a ver? Amén. Amén. Estamos hablando, hermano, de esto que es importante, la obra redentora del Señor Jesús. Lucas 19 dice el versículo 11, fíjese cómo estaba la mente de los discípulos. Oyendo ellos estas cosas, habla de los discípulos, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. ¿Y qué pensaban ellos? Todavía tenían esa situación, porque pensaban que ahora sí iban a agarrar al Poncio Pilatos y le iban a agarrar así como cuando iban uno a la escuela, era letrado. Así que la pregunta es concreta. Les dice Cristo si ya se habían dado cuenta quién era Él. Entonces tenían que entender ellos que su misión del Señor Jesús era morir por la humanidad y recuperar la voluntad del hombre. Entonces vamos a ver las dos grandes señales de este pasaje. Y la primera es que el Señor Jesús empieza primero a preguntarles a ellos: ¿quién dice la gente que es de mí? Volvamos a Lucas 9. Y dicen los versículos 18 y 19, dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? 19, si lo lee, por favor. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Vean cómo estaban creyendo en la reencarnación. No era tanto en la resurrección, sino en la reencarnación. Eso se oía de él. A Juan el Bautista no tenía mucho que le habían volado la cabeza. Pero luego viene, hermano, la pregunta en el 20, y les dice: bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Yo sé, hermano, que para muchos que no conocen la obra redentora, pues no es interesante saber qué piensan de Jesús, del Señor Jesús, porque nos van a decir barbaridades. Unos van a decir que era un revolucionario, otros van a decir que fue un gran profeta, y para usted y para mí es nuestro Salvador. Y entonces, hermano, ¿cuántas personas conocemos en la vida que se han dedicado a estudiar o a indagar acerca del Señor Jesús? Y podría tal vez leer muchísimos libros de teología barata y todavía no ser cristianos. Así que, hermano, la revelación del Señor Jesús tiene que ser un descubrimiento personal, aunque alguien te guíe. O sea, aunque alguien, hermano, te guíe y te diga: el Señor Jesús es el Salvador, después tú, de una manera personal, tú vas descubriendo quién es Él. Porque fíjese lo que le voy a decir, hermano: la revelación de Dios es personal. Como ejemplo podríamos ver a Jacob y Esaú. Y Esaú lo marca a Hebreos como un profano, que dice que tuvo en poco la primogenitura. No le importó, no sabía, no entendía. Y entonces Jacob, desde el vientre de la mamá, estaba peleando por salir, porque ya sabían que al primogénito le toca ¿cómo? Doble.
Entonces, la revelación es personal, no es familiar. Usted puede ver a los hijos de David, a los mayores que no tenían la revelación de Dios, y Salomón sí la alcanzó, y después, bueno, otras cuestiones. Pero sabe, hermano, cuando el Señor evalúa y dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahí sí Pedro sacó 10. En otras ocasiones sacó tache, ¿verdad? Cuando le dijo, Señor, de ahí sí le dijeron, hasta quítate de aquí, Satanás. Pero ahí sí sacó 10. Dice Mateo capítulo 11, por favor, vamos ahí. Porque a veces así sucede. Dice, salieron del mismo lugar, fueron a la iglesia, y desde pequeños no, la revelación es personal. Por eso cuando tú te paras, hermano, no precisamente aquí, sino que estás en la iglesia, en el reino, y comprendes y entiendes, hermano, las cosas que están pasando, y tú dices, en la Biblia está, y sabes dónde, porque nada más ya sé que en la Biblia está, pero sabes en dónde y lo entiendes, hermano. Y cuando te preguntan y dicen, ¿cómo está el asunto? Estamos bien gozosos porque se acerca nuestra redención. Por eso, hermano, aprovechamos que estamos aquí. El año pasado tuvimos que cambiar, ya teniendo los programas, tuvimos que cambiar la semana de Pascua en la mañana, y gloria a Dios que vinieron. Esperemos que este año así sea. Amén. Dice Mateo 11, dice el versículo 27, dice, todas las cosas me fueron entregadas, dice, por mi Padre, dice el Señor Jesús. Y nadie conoce al Hijo, sino ¿quién? El Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien ¿qué? Entonces, hermano, de repente tú tienes un conocimiento sin ir a la escuela, hermano. Déjeme se lo digo, que la iglesia te enseña lo que no hay en ninguna universidad. Aquí, hermano, lo que vemos es pura revelación personal de lo que está en las escrituras. Y tú de repente alguien te dice, ¿de dónde tienes estas cosas? Porque Él te ha revelado, hermano, su palabra, el camino. Te ha revelado la hora redentora. A nosotros no nos duele, hermano, que llega diciembre y andan buscando lucecitas, florecitas, un árbol y un panzón así. Bueno, no es de aquí, sino así de rojo, con un sombrero, así que les da frío. Y la revelación, digas, anunciar la cruz. ¿Quién dice amén? Apláudale a Él, hermano. Nuestra fe, hermano, no es lo que dice la gente. Cuando dicen ustedes, ¿por qué no hacen esto? Porque la palabra no dice que anunciemos el nacimiento, sino su muerte. Entonces, hermano, tenemos una revelación personal. Entonces va a llegar un momento, hermano, que el Señor también nos evalúa a nosotros. También nos evalúa y nos dice a nosotros, bueno, ¿yo quién soy para ti? Y es cuando te descoces, hermano. Por eso en todos los cantos glorificamos al Señor, es nuestro protector, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro salvador, hermano, nuestra guía, nuestro sustento. Y cantamos, hermano, los atributos y decimos así, Él es el Todopoderoso. El apóstol Pablo, hermano, tuvo que decirles a muchos, porque uno de los ataques que él tenía era contra los mismos judíos, y Dios, como lo envió a predicar a los gentiles, él se fue a enfrentar, hermano, con los meros. Usted no vaya a pensar que en aquel tiempo, cuando estaban los griegos, que eran una potencia como pensadores, hermano, no vaya a pensar que eran unos lindos gatitos, eran unas fieras. Entonces él, cuando se levanta, hermano, y dice, ya entendí, hay que predicar la cruz, a Cristo crucificado. No hay revelación más grande. Por eso cuando encuentra una estatua, dice al Dios, ¿qué dice? No conocido. Ese es el que yo les vengo a predicar. Y dejen de ser politeístas. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Dice el versículo 12. Dice, por lo cual, asimismo, padezco esto. Estaba encarcelado. Pero no me avergüenzo, porque yo sé que dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mismo apóstol dijo, ¿verdad? Porque no me avergüenzo de qué. Porque es poder de Dios. Amén, así estamos. El Evangelio
no consiste en recitar un credo. El Evangelio, hermano, consiste en conocer al Salvador de una manera personal. Mire, hermano, ya sabe que hemos pasado prueba, pero cuando llega el funeral, ¿estamos conscientes que él está o ella está en un mejor lugar? Porque conocemos a dónde vamos. Nos gozamos. Ya si la esposa dice era bien molón, pero ni modo, ya que se vaya. Número 2. Señor Jesús remarcó que le era necesario ir a Jerusalén a entregar su vida. No era que lo mataran, Él era el Cordero Pascual. Él es nuestra Pascua. Había un plan, hermano, que se profetizó por miles de años, donde Él se llevaba al sacrificio a un cordero, y vienen todos los lineamientos. Este año no lo vamos a ver, que tenían que presentar un cordero sin defecto entre las 2 tardes, por eso muere a las 3 de la tarde, porque a las 6 se acababa el día, era el segundo espacio. Entonces el Señor Jesús les tiene que hablar y decirle que era necesario que Él entregara su vida para remisión de los pecados. Estamos ahí en Lucas, capítulo 9, dicen los versículos 21 y 22. Ya cuando le contestaron que Él era el Cristo, dice el 21, dice, pero les mandó que a nadie dijesen ni esto. ¿Cómo lo encargó? Se van a tener que callar, porque si no, hermano, se podría haber adelantado el asunto. Cuando está el Señor Jesús en la última cena y le están pregunta y pregunte, cuando Él dice uno me va a traicionar, dice que preguntaron todos, ¿verdad? Hasta Judas dijo, seré yo, y dijo, tú lo has dicho. Y luego les dijo, ¿quién es? Y dice, al quien le dé el plato, y metió Judas su pancito a la salsa. Ahora si le da hambre, pues ya viene. Si Él dice, el Señor Jesús dice, le dice a Pedro, Pedro lo hubiera medio matado solito. ¿Traía la espada o no? No le dio al siervo del sumo, no le dio, lo hubiera medio matado o lo hubiera matado. Y no se cumple, hermano, el plan de redención. Entonces el Señor Jesús tenía, hermano, su estilo único de hablar, y a veces Él decía, ¿es necesario o me es necesario? No hemos leído el 22, ¿verdad? Lo leemos, por favor. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Se puede decir que era la tercera vez que el Señor Jesús dice que va a ser muerto y resucitado, pero Él, hermano, está entregando su vida. Entonces en el Evangelio de Lucas habla algunas veces donde Él dice esta palabra, es necesario. Él traía un plan bien definido. El Señor Jesús no es como nosotros que estamos improvisando. No te salió el plan A y dices, ya tengo el B, y valió gorro el B hasta que se acabó el abecedario y dices, volví a empezar. Fíjense cómo está en Lucas capítulo 2. Dice el versículo 49, ve cómo el Señor dice, esta palabra es necesario. Dice, entonces Él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre, qué dice? Era necesario que Él entregara su vida. Pase al capítulo 4 de Lucas. Dice el versículo 43. Dice, pero Él les dijo, ¿qué dice? Que también otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque ¿para qué? Era necesario. Así, hermano, no había otra forma. Dios no escogió otra forma más que el Hijo de Dios entregara su vida, y dijo, es necesario. Pase al 13 de Lucas. Pues el Señor les estaba recordando la palabra, les estaba diciendo lo que es necesario, y era entregar su vida en la cruz, ponerse, hermano, colocarse por cada uno de los pecadores y volvernos a comprar. Plan de redención, volvernos a comprar. Dice el 13 de Lucas, dice 32 y 33, y les dijo, y decid aquella zorra, este es de Herodes, para que no vayan a espantarse. Dice, aquí que he hecho yo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día, ¿qué dice? Y me voy al cielo. Sin embargo, lea por favor el 33. Es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es
posible que un profeta muera. Es necesario. Cristo Jesús. Lo último, hermano. Para él, hermano, el plan siempre lo reveló, que era necesario ir a la cruz. Lo que él está diciendo es que el plan que Dios escogió no fue otro más que entregar su vida en la cruz. ¿Había otra forma? A lo mejor sí, pero en aquel tiempo era la peor muerte que había. Se cree que quien inventa la crucifixión son los egipcios, pero ya sabe que Roma compra todo y Roma crucificaba a los malhechores. Dice, estamos ahí en el 9:22, aquí está el Señor Jesús hablando, 9:22 de Lucas. Él dijo, ¿qué dice? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos, de los principales sacerdotes, por los escribas, que sea muerto. ¿Y qué dice ahí? Yo sé que hubo un momento en el dolor que se les olvidó que él iba a resucitar, pero no lo vamos a descansar, sino el fin de semana. Dice el 17 de Lucas, él dice, hermano, lo dice cómo estaba el plan de redención, que ellos entendieran lo que le iba a pasar, para que ellos a donde estaban estuvieran confiados. Ya ven que se fueron a esconder, solamente Juan estaba al lado de la cruz y todos se fueron a esconder, pero en fin, ya les preguntaremos qué les pasaba en su choya. Dice el 17:25 de Lucas, dice, pero primero es necesario que ¿qué? Y sea desechado por... No lo iban a entender, pero los discípulos para el Señor Jesús sí era importante, porque ellos iban a continuar la obra de la predicación. Entonces, hermano, tenían que estar completamente convencidos de cómo estaba el plan. Dice el 24 de Lucas, Cristo, hermano, siempre lo dijo, pero ya sabe que a veces, hermano, nuestra cabeza, nuestro dolor está en otro lado, hermano, y a veces no le entendemos al Señor. 24:7 dice así, estamos en Lucas, dice, diciendo, es necesario que, ¿qué dice? Sea entregado, ¿en dónde? Y sea resucitado. Amén. Eso se estaba ocupando el Señor. Esa era cumplir su misión. Esa era cumplir la voluntad de Dios. Cristo, hermano, no tenía otro propósito en la tierra. Para eso el Señor lo había mandado. Cuando Él estaba predicando, no, hasta una mujer lo vio y le dijo, bienaventurados los pechos que mamaste. Cálmese. Y otros que estaban peleando, dos ambiciosos, Señor, dile a mi hermano que parta conmigo, ¿a qué? No vine a eso. El Señor sabía a qué venir y decir, no, oye, no seas malo, mira, fixty. El cristiano, hermano, como el Señor Jesús, debemos de estar a las órdenes. Por eso hay que predicar la, ¿qué, hermano? La cruz. Esto es importante, hermano, porque es la visión de la iglesia de Cristo. Yo digo, me cuesta trabajo decirlo con todo el respeto, pero por eso las iglesias luego se llenan, porque hablan de prosperidad, te desatan la ambición. ¿Quién quiere cambiar de coche? Todos, hermano. ¿Quién quiere cambiar de casa? Todos. ¿Quién quiere cambiar de guardarropa y de muebles? Todos. ¿Quién quiere viajar? Todos. Pasen para recibir. ¿Y no ha visto cómo están los ladrones? O sea, doble. ¿Quiere decir eso, doble? Usted y yo fuimos llamados a predicar la cruz, a anunciarla, hermano. Cristo Jesús murió por los pecadores. Estamos ahí en Lucas. Y mira, hermano, que hay condiciones para los predicadores, para los que quieran entrarle. Dice Lucas 9, 23 al 27, dice así. Y decía a todos, aquí ya no es para los discípulos, aquí es para todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su ¿qué? Híjole. Lea 24, por favor. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye? ¿O se pierde a sí mismo? Cuando venga en su gloria
Pero les digo la verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino. Fíjese lo que le voy a hablar. Fíjese, hermano, cómo para ser predicador del evangelio, lo voy a decir, hay unas como condiciones. Quien quiera servir al Señor Jesús y ser su seguidor, hay algunos parámetros y algunas formas para que le entremos. Pero sabe, hermano, que alguien que dice, yo sí le quiero entrar, y lo hace conforme a su entendimiento, no se va a poder. Hay que morir a uno mismo. El Señor Jesús dijo que ninguno puede tener dos señores. Y puso las riquezas, lo puso a él. Dice, porque va a quedar bien con uno y le va a quedar mal al otro. No podéis tener dos señores. Entonces, hermano, aquí están los requisitos. Le comparto unos. Lo primero, si alguien quiere decir, hermano, yo quiero ser un predicador del evangelio, número uno, hay que negarse a sí mismo. Dice versículo 23. Dice, y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Sabe lo que es eso? Alguien a lo mejor podría decir, ¿qué es eso de negarse a sí mismo? Lo voy a hacer de una manera sencilla. Antes de que el Señor fuera llevado, Pedro le dijo, ten compasión de ti. Yo por mí podría ponerme. Y le dijo el Señor que se callara. Dice, es más, no va a pasar de esta noche cuando me vas a negar, ¿cuántas? 3 veces. A lo mejor si yo he negado al Señor, ¿verdad? Abraham negó a su esposa 2 veces. Y usted a lo mejor ha negado al Señor, que dice, oye, que te volviste, aleluya. No, yo no, mi novia, ya ves que René. Ya estás aquí tirando mocos, ¿sí o no? Cuando le preguntaron a Pedro si conocía al Señor Jesús, él dijo, no conozco a ese hombre, ¿sí o no? Él dijo así. Negarnos a nosotros mismos es decir que tú no te conoces. Tú. O sea que llegas a ignorar tu existencia y entonces empiezas a tratar a tu yo como si no existiera y que no eres el primero. Normalmente cuando a alguien le van a servir los alimentos y está el papá, y casi siempre le sirven primero, casi siempre. No sé por qué más si la esposa algo quiere. Así, ¿verdad? Que dicen, no, sí voy a sacar hoy. Y ya dicen cuántos pares. No somos los primeros. Negarte a ti mismo, diga, no soy el primero. No eres el primero. Lo más común es tratarte bien a ti mismo como si tú fueras lo más importante. Normalmente cuando tú percibes tus ingresos, a veces estás pensando en qué te vas a comprar o a regalar, porque te caes bien, ¿sí o no? ¿Qué te vas a comer, sí o no? Cuando es así, tienes que pensar en que no eres el primero. Si tú y yo, hermano, vamos a ser seguidores de Cristo, le tienes que decir a tu yo, no. Eso es negarse y decir, oye, pero tienes hambre, oye, pero a esto, oye, esto, y dices, ¿cómo? Diga no. ¿Cuántos se están negando a sí mismos? Gracias por eso. Negarse a sí mismo es olvidarse de que existes. O sea, hermano, que no eres el primero. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué chocamos con el evangelio de la prosperidad? Porque primero eres tú. Y la lista de peticiones. Ya te dicen, te dicen, es que Dios, para eso está. ¿Qué Dios les ha dado este año, hermanos? Empiezan, hermano, a llenarse y dicen, es que Dios me dio esto, y empiezan, hermano, con una serie de cosas que uno dice, ¿cómo es posible que digan, yo sé que Dios lo puede hacer? Me dice, es que yo le pedí a Dios un coche de esta marca, de este color y de este año. Eso es irrelevante. Si tú tienes necesidad de un auto, Dios te va a dar el que está a tu alcance. Todos dijéramos, ya no quiero auto, hay mucho tráfico, quiero un helicóptero. Empiezan a desatarle, a despertar la ambición de los hombres. Eso no es negarse a sí mismo. Para estar aquí, hermano, primero son todos y el último eres tú. Fíjense ahí, hermano. El evangelio de la prosperidad desenfoca a los hombres del evangelio de la cruz. De repente los hermanos son bien ambiciosos y te empiezan a medir por el auto que traes. Fíjense ahí.
Pero me dice, ¿traes ese auto? Sí. Yo no me he enfocado en esto, me he enfocado en otras cosas. Porque si quisiera ahorita, a todos les paso a cuchillo y me pago un auto. Ese es el primero yo. ¿Siguen ahí? Número 2, sonríe al de al lado. Número 2, aquellos que quieren, hermano, entrarle al evangelio de la cruz, tienen que cargar su cruz, dice, todos los días, no la dominguera. La dominguera sí estaba a las 6 de la mañana. Así. Estamos en el versículo 23. Dice, niéguese así mismo, tome su cruz cada cuándo. Y luego, Cristo cargó su cruz y acabó ¿cómo? Crucificado con esa cruz. Fíjese lo que le voy a decir, hermano. El Señor Jesús entendía perfecto cómo iba a terminar el tiempo humano. Fíjese, hermano, según las cuentas que hice, cuando el Señor Jesús tenía entre 10 y 11 años, se levantó un loco que se llamaba Judas el Galileo y encabezó una revuelta contra Roma, y entonces saquearon un arsenal. Entonces pues no pudieron contra Roma, y Roma hizo esta venganza, encendieron la ciudad de ese rebelde, a una parte los vendieron como esclavos y luego crucificaron a 2000 sobre la carretera. Imagínense toda la Zaragoza, 1000 de un lado, 1000 del otro. Ese le tocó ver al Señor Jesús, y entonces el Señor Jesús conocía perfectamente la imagen de cargar la cruz, porque con esa misma cruz te van a crucificar a ti, hermano. Entonces, hermano, usted y a mí nos toca cargar cuando somos leales, ¿verdad? A veces, yo sé que a muchos no les afecta cuando dicen, te íbamos a invitar, pero ya ves que tu religión no te lo permite. Qué bueno, yo nunca ando codiciando platos de frijoles. Por eso Dios me dio una cocinera. Eso es tu testimonio. Ay, es que yo hago arroz con mole. No te invitamos porque no, tú cargas la cruz de Cristo y dicen, es que tú eres así, y desde que te volviste, desde que te hiciste, desde que esto, y tú dices, esa es la gloria a Dios. Predico el evangelio de la cruz y pago ese precio, y todas las burlas, y dicen, ay, aquí hay unos cristianos, ay, no los podemos invitar a ustedes. Gloria a Dios, que sepan quiénes son. Es cargar la cruz todos los días que sepan. Y dice que va ahí, como que se siente mucho, ¿no? Pero no se mete con nadie. Hay que cargar la cruz. ¿Quién dice amén? Tercer requisito, hay que gastar la vida en servicio, y muchos la ahorran con tus cuidados excesivos. Yo sé que ahorita nos estamos cuidando por otra cosa. Va a decir, ay, ahora que anduve de vacaciones me prometieron un corneto y no ha llegado. No importa. Me dijo, te voy a comprar todos los antojos, por tal de levantarme el ánimo. Ya. Estamos ahí, hermano, versículo 24, hay que gastar la vida en servicio. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué dice? Y todo aquel que pierda su vida en servicio por causa de mí, ¿qué? Que casi siempre somos atorados. Nos amamos mucho, hermano. Échese un ojo y verá que sí. Usted sale y ve y dice, me voy a llevar el paraguas porque el sol está duro. Y si está medio nublado, se lleva el suéter por si llueve. Por si algo, ustedes se cuidan, sí, las lleva hasta una lana y dice, por si se me antoja también algo. Nos cuidamos mucho. ¿Cuánto está usted invirtiendo, hermano? ¿Cuánto está gastando su vida en el reino? ¿Y sabe qué pasa? Que el mundo nos vende la escala de valores. Nos venden la escala de valores y te ponen anuncios donde desafían en qué nivel estás. Y dice, para la gente grande, solamente estos coches que son grandes. Y invierta, ahorra, porque la gente inteligente, y empieza el mundo a quererte poner aquí. Aquí no, aquí hay que dar la vida. Tienes que poner eso en el suelo. Aquí la pregunta es, ay, ¿cuánto voy a sacar de ahí? Aquí es cuánto voy a aportar. Aquí muchos dicen, bueno, ¿qué es lo más seguro? Voy a sacar un seguro por sí. Y aquí, hermano, siempre estamos viendo lo que más conviene, hermano, para que el evangelio avance. Aquí ya no hay cosas, hermano, que dices que esto es justo, ¿verdad? Me dice un hermano, terminamos de aquí y me dice, no va a merecer, o sea que si no iba, aguante, hermano, dice que no lo merece, pues sí, pero ahorita
deje que me dejen mi apartado y no eres el más importante. Todos estamos ocupados luego en hacer, en tener, en hacer, en tener, en tener, en tener, en tener, en tener, en tener. No, hermano, aquí hay que gastar la vida en servicio. Aquí es cuánto podemos hacer. Y entonces, hermano, cuántas cosas, hermano, el Señor pone o nos dice, hermano, para que le entremos, a que le sirvamos, a que lo honremos, a que lo alabemos. Y decimos, no, es que no tengo tiempo. Siguen ahí, hermano. Amén. Cristo los está invitando a que se consuman por servir a los demás. El que quiera ser el mayor tiene que ser el siervo de todos. Diga, el que sirve gobierna. Si dicen, aquí ya no estás por cuántos te sirven, sino a cuántos sirven. Estamos ahí, hermano. A veces, hermano, se nos olvida cuál es el objetivo de la obra. Y el objetivo de la obra, diga, hay que servir a los demás. Hay que servir a los demás. ¿Con qué, hermano? Con lo que Dios te ha prestado. Con lo que Dios te ha dado. Sigue ahí, hermano. Lucas capítulo 12. Juan capítulo 12. El enfoque del Señor Jesús era conocerlo y servirlo. Si ya lo conoces, qué bueno. Ahora sírvelo. Gasta tu vida ahí. Inviértela. Dice Juan 12, 24 al 26. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, dice, ¿cómo? Si tú mueres, ¿qué dice? Que tú mueres a ti, ¿lleva qué? Si no mueres a ti, no puedes llevar fruto. 25. Hay que gastarla en el servicio. Si alguno me sirve, ¿qué dice? Y aquí está, hermano, por eso cuando dicen es que yo voy a ir al cielo, dice, y a donde yo estuviere, allí también estará ¿quién? Si alguno me sirviere, ¿qué? ¿Cuántas de muchos que Dios a mí me va a dar? ¿De qué? Diga servicio. Predicar la cruz. Número 4. Para los que entreguen su vida. La lealtad a Cristo tendrá su recompensa y la deslealtad tendrá su castigo. Tal vez muchos que a veces se alejan se la saben y dicen, en el último momento me voy a arrepentir y le voy a pedir perdón a Dios. No sabemos qué va a pasar después de... La palabra dice que los cobardes no heredan, ¿verdad? ¿Sí dice? ¿Sí dice así? Los cobardes no heredan. Si usted y yo, hermano, somos fieles en el tiempo, aquí, Él nos llevará a la eternidad. ¿Quién dice amén? Todos queremos que nos lleve a la eternidad sin ser fieles en el tiempo. Si le servimos en este mundo, en el venidero nos reconocerá como suyos. Es donde dice buen siervo y ¿qué? ¿Buen siervo qué? Y fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho ¿qué dice? Si usted y yo, hermano, le negamos en esta vida, si nosotros lo confesamos y decir, sí, yo conozco, pero no me meto en problemas. Yo nunca me fanatizo. ¿Aquí es todo o es nada? Aquí no hay porcentajes. Aquí es todo. Aquí le amas a Dios con todo. Cuando tú le confiesas con tus labios aquí, cuando lleguemos al cielo, Él va a decir algo. Diga, anunciar la cruz. ¿Qué hay que hacer, hermano? Anunciar la cruz. Ya vimos, la de Cristo funciona. La pregunta sí es la tuya. No solo hay que congregarse, hay que predicar, hay que anunciar la obra redentora. Versículo 27, hermanos, se pone en pie.
27. Dice, pero os digo en verdad, hay algunos que estan aquí, dice que quedan. La versión original dice así, que hay algunos de esta generación que les tocará ver eso, lo que esperamos. Deje ahí, hermanos, ¿cuántas señales ya hay? La pandemia, hermano, yo sé que hace un año que estábamos con una visión tal vez errónea. Nos vamos a orar para que la pandemia vino a acelerar, hermano, que Él viene. ¿Verdad que dijo que en los postreros tiempos iba a haber guerras, rumores de guerras y pestes? ¿Sí, hermano? Y terremotos. Todo eso está hoy, hermano. La pregunta es en este día, si estamos cargando la cruz y si estamos predicando como es, hablando lo que es, predicando y diciendo que Cristo viene y que la única solución es que creamos en el Evangelio del Reino y que la cruz, hermano, es lo único que nos puede salvar, no aquí, sino en la que nos lleva al cielo. ¿Quién está, hermano? ¿Cuántos están gozosos de que hemos creído, hermano, a la obra redentora, que le hemos entregado nuestra vida? ¿Sabe, hermano? No se quede ahí. Si alguien había votado por un tiempo esto, hermano, es el tiempo de regresar. No hay muchas oportunidades.